Siempre fui la primera en llegar y la última en irme. Con el paso de los años, esa rutina se convirtió en mi sello personal dentro de Mason Tech. Mientras otros aún se acomodaban con sus cafés de la mañana o guardaban sus cosas puntualmente a las 5, yo permanecía en la oficina, cuidando que todo siguiera funcionando. No lo hacía porque alguien me lo exigiera, lo hacía porque sentía que sin mí muchas piezas simplemente no encajaban. Era la mujer detrás de la cortina, la que sostenía los engranajes invisibles. Había noches enteras en que me quedaba corrigiendo errores de código que otros habían dejado a medias. Los fines de semana, en lugar de descansar, me encontraba reescribiendo líneas que los desarrolladores más jóvenes habían lanzado apresuradamente bajo presión. En cada reunión de inversionistas, mi nombre jamás se mencionaba, aunque el sistema que presentaban había nacido de mis ideas y mis manos. En los comunicados de prensa aparecía Ryan Mason como si él hubiera escrito cada línea. Yo sabía la verdad, la arquitectura, la solidez, la visión técnica, todo era obra mía. Mi puesto oficial decía ingeniera de software senior, pero en la práctica yo llevaba mucho más peso. No solo programaba, también orientaba a los recién contratados, calmaba a los clientes cuando algo fallaba, corregía presentaciones minutos antes de una llamada crucial y hasta me encargaba de comprar refrigerios cuando nadie más lo hacía. No me lo pedían, pero si no lo hacía yo, la oficina se venía abajo. Los hombres del equipo tenían un apodo tácito para mí, la mamá de la oficina. Me daban un asentimiento rápido o un gracias de cortesía, pero jamás la misma consideración que se ofrecían entre ellos. Cuando proponía una solución, me interrumpían. Minutos después, otro repetía la misma idea y recibía elogios como si hubiera descubierto oro. Yo callaba, tomaba nota y seguía adelante. No quería pelear por reconocimiento, pero tampoco podía ignorar la sensación constante de invisibilidad. Con el tiempo, esa invisibilidad empezó a doler más que las largas. No me pesaba trabajar duro, lo que me pesaba era sentir que mi esfuerzo se perdía en un vacío, como si nadie lo registrara. Cada línea de código, cada plan de emergencia que implementaba, quedaba oculto detrás del nombre de otra persona. Mi trabajo era esencial, pero mi presencia parecía prescindible. Ryan Mason, el jefe, era el rostro visible de todo. Para el mundo exterior, él era el genio fundador, brillante, carismático, visionario, pero yo sabía que gran parte de ese brillo estaba construido sobre mi constancia. Recuerdo la primera vez que me pidió maquillar el código como si fuera una tarea estética y no una optimización crucial. Esa frase se me quedó grabada. Para él, lo que yo hacía era como aplicar maquillaje, nunca como levantar cimiento. Al principio, cuando la empresa era apenas una idea y una página web que apenas cargaba, yo creí en su visión. Trabajé hombro a hombro con él para darle forma a algo útil y limpio, pero mientras Mason Tech crecía, también lo hacía su ego. Lo que antes parecía una alianza se transformó en una relación desigual, él como figura pública y yo como un par de manos invisibles. Lo más duro no era el exceso de trabajo, ni siquiera la falta de aumento. Lo más duro era sentir que había entregado una década de mi vida construyendo algo que jamás se me reconocería como propio. Cada noche que apagaba la computadora, me quedaba con esa pregunta amarga: ¿cuánto tiempo más podía seguir siendo la sombra detrás del telón? En Mason Tech, mi trabajo era tan esencial como el oxígeno, pero la manera en que me trataban hacía que pareciera prescindible. No importaba cuánto me esforzara, siempre había una barrera invisible que impedía que mi voz tuviera el mismo peso que la de mis compañeros. En las reuniones, cuando alzaba la mano para dar una idea, apenas comenzaba a hablar y alguien ya me interrumpía. Explicaba una estrategia clara, lógica, con pasos detallados, pero 5 minutos después, otro repetía lo mismo con sus propias palabras y recibía sonrisas, palmadas en la espalda y felicitaciones. Yo me quedaba con la amarga sensación de haber sido borrada de la conversación. No era un malentendido aislado,
Era un patrón que se repetía una y otra vez. A veces miraba alrededor de la sala de conferencias y sentía que estaba en un escenario, donde todos actuaban un guión predecible, los hombres se celebraban entre sí, y yo quedaba relegada a un rol secundario, casi invisible. No importaba que yo hubiera diseñado el sistema, que yo conociera cada línea de código mejor que nadie. La escena siempre terminaba igual, alguien más llevaba el crédito y Ryan Mason reía satisfecho, como si todo fluyera gracias a su líder. Esa falta de respeto no se limitaba al área técnica, se extendía al día a día a los pequeños detalles que parecían insignificantes pero que pesaban mucho. Cuando alguien se olvidaba de organizar materiales, era yo quien lo solucionaba. Si un cliente estaba molesto, yo tomaba la llamada y calmaba la situación. Cuando había que rehacer una presentación en el último minuto, yo lo hacía sin quejarme. Sin embargo, cuando llegaba la hora de reconocer logros, mi nombre brillaba por su ausencia. Lo más hiriente era cómo me encasillaban. Me trataban como si mi papel fuera el de cuidadora, no de ingeniera. La mamá de la oficina, decían entre risas, como si cuidar de todo lo que otros descuidaban fuera mi función natural. Yo asentía con una sonrisa tensa, pero por dentro esa etiqueta me desgastaba. No era su madre, era la persona que mantenía la estructura firme mientras otros jugaban a ser visionarios. Recuerdo una reunión en particular que marcó un antes y un después. Propuse un cambio en la arquitectura del sistema que podría ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. Brent, uno de los desarrolladores más jóvenes, no entendía ni la mitad de lo que estaba explicando, pero Ryan lo interrumpió para darle la palabra. Brent repitió la misma idea, apenas maquillada, y todos aplaudieron como si hubiera sido una revelación. Sentí un nudo en la garganta, no por envidia, sino por la clara certeza de que mi voz no valía lo mismo. Ese ambiente me enseñó algo doloroso, no importaba cuánto demostrara con hechos, ellos preferían reconocer a quienes le resultaban más cómodos. Y lo más cómodo era siempre otro hombre. Mi trabajo era invisible, pero mi silencio era útil para ellos. Sabían que yo sacaría todo adelante sin exigir protagonismo. Esa era mi condena, la confiabilidad disfrazada de anonimato. Con el tiempo, empecé a notar que esa invisibilidad no solo me afectaba en la oficina, sino también en mi autoestima. Volvía a casa agotada, preguntándome si de verdad mi esfuerzo valía la pena. ¿Qué sentido tenía dedicar mis días y noches a un lugar donde mi presencia era ignorada? En el fondo, lo sabía, el problema no era mi desempeño, sino la cultura que se había instalado en Mason Tech. Una cultura donde el talento femenino era visto como apoyo, nunca como liderazgo. La indiferencia de Ryan confirmaba esa sospecha. Para él, yo era una pieza funcional del engranaje, nada más. Nunca una mente creadora, nunca una sola. Ese desprecio silencioso pesaba más que cualquier falta de aumento o título. Era el recordatorio constante de que aunque había dado 10 años de mi vida a esa empresa, para ellos seguía siendo invisible. Ryan Mason era el tipo de hombre que sabía cómo conquistar a una sala llena de extraños. Su sonrisa impecable, su cabello siempre bien peinado y esa mezcla de falsa humildad con carisma, lo convertían en el fundador perfecto de cara al público. Para los inversionistas, era un genio visionario. Para mí, que lo conocía desde los inicios, era simplemente una decepción constante. Lo vi crecer junto a la empresa, y lo vi también transformar. Al principio, cuando Mason Tech era apenas un borrador en un cuaderno, y una página web que tardaba minutos en cargar, creí en él. Hablaba de crear un sistema limpio, útil, transparente. Yo compartía esa visión, y puse mi talento al servicio de esa meta. Confiaba en que trabajábamos juntos por algo justo, pero a medida que los contratos aumentaban y las oficinas se llenaban, también crecía su ego. El hombre que antes pedía ayuda ahora repartía órdenes como si todo le perteneciera. Ya no me veía como socia ni como ingeniera clave, me veía como un recurso más, reemplazable, prescindible. Había dejado de valorar la lealtad, porque sabía que su encanto público bastaba para mantener a todos hipnotizados. La injusticia se volvió cada vez más evidente. Las promociones ya no se decidían por méritos, sino por amistades. Los ascensos caían en manos de quienes compartían con él un campo de golf o una cena elegante. Los bonos se repartían en silencio a sus favoritos,
mientras yo acumulaba 3 años sin un aumento digno. Todo esto, a pesar de que yo ya gestionaba 3 proyectos en paralelo y supervisaba la parte técnica de la demostración más importante en la historia de Mason Tech. Esa demostración que podía catapultar o hundir a la empresa frente a los inversionistas, dependía casi por completo de mí. Yo diseñaba, probaba y aseguraba que cada detalle funcionara. Ryan lo sabía, el equipo lo sabía, pero nadie lo reconocía en voz alta. Esa era mi paradoja indispensable, pero invisible. Lo que más dolía no era solo la desigualdad, sino la actitud que él mostraba hacia mi trabajo. Nunca olvidaré una de sus frases más hirientes. Una vez, mientras revisaba líneas de código complejas, me preguntó cuánto tiempo tardaría en maquillarlas un poco, como si optimizar una infraestructura fuera lo mismo que aplicar un poco de brillo superficial. Esa visión reduccionista lo decía todo. Para él, mi trabajo era un adorno, no el corazón de la empresa. Con el tiempo, Ryan dejó de disimular, ya no fingía interés en mis actualizaciones, ni siquiera hacía el esfuerzo de escucharme en la reunión. Cancelaba mis encuentros individuales sin explicación y prefería dar la palabra a otros menos preparados. Yo pasaba noches enteras en el servidor, revisando protocolos de seguridad y construyendo planes de respaldo, mientras él se paseaba entre inversionistas y periodistas como la cara brillante de Mason Tech. Lo que más me decepcionaba era la traición silenciosa de alguien en quien había confiado desde el inicio. Yo había estado allí cuando nadie más apostaba por su idea, había creído en él cuando la empresa era poco más que un sueño, y sin embargo él eligió olvidar todo eso. No me veía como una socia ni como alguien que había puesto los cimientos. Para Ryan, yo era solo un engranaje más en su máquina de prestigio. Esa decepción fue acumulándose día tras día. Cada vez que lo veía reír con un socio nuevo, cada vez que lo escuchaba celebrar los logros de otros mientras ignoraba los míos, entendía un poco más que mi lugar en Mason Tech nunca sería el que merecía. El verdadero rostro de Ryan Mason no era el del genio fundador, sino el de un hombre que se construyó sobre las espaldas de otros, y nunca tuvo la humildad de reconocer. El ambiente en Mason Tech empezó a cambiar de manera sutil, como una corriente de aire que se vuelve más fría sin que nadie lo mencione. De pronto, Ryan comenzó a llenar la oficina de pasantes recién graduadas. Llegaban jóvenes, entusiastas, pero con una preparación mínima. Decían querer aprender, y en el fondo quizás sí lo deseaban. Pero lo cierto es que estaban perdidas en un entorno tan complejo. Yo, sin ser jefa de equipo ni supervisora formal, terminé asumiendo el rol que nadie más quería. Contestaba sus preguntas, corregía su código, las guiaba paso a paso en tareas para las que no habían sido entrenadas. A veces me quedaba horas extra explicándoles algo básico, mientras mis propios proyectos se acumulaban en la bandeja de pendiente. Nadie me pagaba por esa labor adicional, pero si no lo hacía, el desorden era inevitable. Cuando un día me animé a señalarle a Ryan que aquello estaba sobrecargando al resto del equipo, él solo se encogió de hombros y dijo, «Están aquí para aprender». Yo callé, pero en mi interior lo interpreté de otra manera. Estaban allí como decoración, se reunían cerca de su oficina, siempre impecables, siempre ansiosas por impresionarlo. Lo observaba inclinarse demasiado al hablarles, reír de forma exagerada ante chistes torpes, organizar almuerzos de mentoría que en realidad no incluían mentoría alguna. Un episodio me marcó especialmente. Una de las pasantes intentó acceder a nuestra base de datos de producción, usando credenciales administrativas que ni siquiera comprendía. Al detenerla y preguntarle quién le había dado permiso, me respondió sin dudar. Ryan me dijo que podía explorar un poco. Sentí el estómago encogerse. No era un simple error, era un riesgo grave para la seguridad del sistema. La confianza que yo había construido con tanto esfuerzo podía venirse abajo por un capricho irresponsable. Pero los pasantes no eran el único reflejo del cambio. La actitud de Ryan hacia mí también se volvió más fría, más distante. Apenas me saludaba, ignoraba mis actualizaciones, y parecía impaciente cada vez que intentaba advertirle sobre algún problema crítico. Canceló varias de nuestras reuniones privadas, sin dar motivos, y empezó a delegar a Brent,
un desarrollador nuevo con conocimientos superficiales, la dirección de las llamadas del equipo. Ver cómo alguien con menos experiencia que yo asumía ese rol, mientras mi voz era desplazada, me confirmaba lo que ya sospechaba: estaba siendo borrada poco a poco de la ecuación. Aún así, yo seguía cumpliendo. El gran demo para los inversionistas estaba a pocos días y todo dependía de que el sistema funcionara sin fallas. Pasaba tardes enteras en el servidor, revisando despliegues, construyendo planes de respaldo, preparando protocolos para cualquier eventualidad. Me repetía a mí misma que no podía permitir un solo error, porque ese era el momento que decidiría el futuro de la empresa. Sin embargo, mientras más trabajaba, más evidente se hacía la distancia entre lo que yo entregaba y lo que Ryan reconocía. El contraste era brutal. Él jugaba a ser el rostro brillante de Mason Tech, rodeado de jóvenes que buscaban su aprobación, mientras yo me consumía asegurando que nada colapsara. Cada vez que veía a las pasantes reunidas frente a su oficina, comprendía con claridad que algo estaba cambiando. No se trataba solo de nuevas contrataciones. Era una estrategia silenciosa para reemplazarme, para desplazar mi papel y reducirme a una figura secundaria. En mi interior, comencé a preparar. No sabía exactamente para qué, pero la sensación era clara. Algo se acercaba como una tormenta inevitable. Y aunque seguía sonriendo y cumpliendo con todo, sabía que debía estar lista para lo que viniera. La fecha de la demostración se acercaba como una cuenta regresiva que nadie podía detener. Faltaban pocos días para mostrar ante los inversionistas el proyecto más grande de la historia de Mason Tech. Y aunque todos en la oficina hablaban de equipo, lo cierto era que cada parte crucial del sistema recaía sobre mis hombros. Yo era la única que conocía cada engranaje, cada dependencia oculta, cada línea escrita para resistir el tráfico masivo de la presentación en vivo. Sin mis horas extras, sin mis noches en el servidor, nada estaría listo. Esa certeza me mantenía en movimiento, incluso cuando sabía que mi nombre ni siquiera aparecería en los créditos. Las últimas semanas habían sido una prueba de resistencia. Mientras otros salían a cenar o se iban temprano, yo me quedaba sola en la sala de servidores. Revisaba 3 veces los scripts de despliegue, construía secuencias de respaldo, diseñaba planes de emergencia. Quería que sin importar qué pasara, la plataforma funcionara con fluidez. No podía darme el lujo de un error frente a los ojos de quienes decidirían el destino de la empresa. Pero mientras yo trabajaba en silencio, algo en el ambiente empezaba a incomodar. Era como estar afinando un instrumento mientras alguien, en otro lugar, estaba preparando la partitura para otra persona. Ryan ya casi no me pedía actualizaciones. Había reuniones clave de las que me excluían sin explicación. Incluso lo sorprendí hablando en voz baja con la directora de recursos humanos frente al cuarto de servidores. Al verme, callaron de inmediato. Fingí no escuchar nada y seguí mi camino, pero la sospecha ya estaba sembrada. Ese silencio ajeno me pesaba más que cualquier turno extra. En mi interior, una voz repetía: te están preparando algo, y aún así, seguía cumpliendo. No era ingenua, sabía que la presentación era mi última carta, pero también que sin mí nada podía sostenerse. El proyecto lo confirmaba. Cada prueba que ejecutaba me mostraba la magnitud del reto. No solo se trataba de una interfaz atractiva, sino de un sistema capaz de soportar interacciones en vivo sin caída. Yo misma había reforzado las capas de seguridad, anticipado posibles ataques y cerrado puertas invisibles que podrían comprometer la estabilidad. Mientras tanto, Brent, el nuevo rostro elegido por Ryan, apenas lograba entender las bases del sistema. Sin embargo, él era quien aparecía en las reuniones de preparación, quien recibía sonrisas y comentarios de confianza. Recuerdo una noche en particular, un jueves que parecía interminable. Eran casi las 11, y yo aún estaba revisando el entorno de prueba. Afuera la oficina estaba en silencio absoluto. Solo el zumbido de los ventiladores del servidor me acompañaba. Fue entonces cuando escuché voces al otro lado del pasillo. Ryan reía junto a la directora de recursos humanos y un miembro del consejo. La puerta estaba entreabierta y alcancé a oír fragmentos. Ha estado aquí demasiado tiempo. Ese tipo de personas deja de ser flexible. No hará escándalo, es demasiado profesional. Se irá en silencio. Sentí cómo se me helaba la sangre.
Durante un instante, quise pensar que hablaban de otra persona, pero en el fondo, lo sabía, eran palabras sobre mí. Regresé a mi escritorio, mis manos moviéndose casi en automático sobre el teclado. Abrí el sistema central, revisé los archivos de la demostración y luego, sin pensarlo demasiado, accedí a otro archivo escondido, un conjunto de líneas de código que había escrito meses atrás, durante un fin de semana largo. No era un plan de venganza, sino una medida de protección. Una llave que solo yo conocía, capaz de cambiarlo todo si alguna vez llegaban a traicionarme. Esa noche no activé nada, solo lo miré. No era una persona imprudente, pero sí estaba lista. Por primera vez en años, sentí que tal vez no sería yo quien quedara atrapada al final de la función. El lunes siguiente Ryan apareció en la sala de desarrollo, un lugar al que rara vez se dignaba entrar. Él prefería las salas con paredes de cristal, las reuniones con inversores y los cócteles de networking, pero esa mañana cruzó la puerta como un hombre que revisa su propiedad. Yo estaba en mi escritorio de siempre, auriculares puestos, con la pantalla llena de código del entorno de demostración. Había terminado los últimos ajustes de seguridad, y por primera vez en semanas, sentí que el sistema estaba sólido, listo para brillar. Ryan golpeó suavemente el borde de mi mesa para llamar mi atención. Me quité los auriculares y lo miré. ¿Cómo va la demo?, preguntó usando ese tono forzado de camaradería que solo empleaba cuando quería algo. Le expliqué que había corrido simulaciones durante el fin de semana, que los protocolos de respaldo estaban activos, y que la interfaz estaba pulida. Todo funcionaba con estabilidad. Él asintió con una sonrisa rígida. Bien, los inversionistas vienen en 2 días. Asegúrate de que todo se vea limpio. No entres en tecnicismos. Si alguien hace preguntas, manténlo simple. Lo miré fijamente y solté la verdad. Yo no voy a presentar. Por un segundo sus ojos se desviaron. Luego respondió con rapidez. Claro, claro, Brent hará la presentación. El niño dorado, que apenas entendía la mitad del sistema, pero que Ryan había decidido mostrar como el nuevo rostro del departamento técnico. Yo, en cambio, seguía relegada a la sombra. Tragué saliva, asentí y volví a mi pantalla. Pasaron las horas y noté movimientos extraños. Recursos humanos estaba más activa de lo normal, reuniones a puerta cerrada, miradas que se apagaban en cuanto yo levantaba la vista. A las 4:30 recibí un correo frío, casi clínico, solicitud de reunión sin... Lo entendí al instante. Guardé mis archivos, cerré las pestañas y caminé hacia la sala de conferencias. Ryan estaba allí, sentado junto a la directora de recursos humanos, una mujer con la que apenas había cruzado palabra en 10 años. Ambos evitaban mirarme de frente. Yo no me senté, me quedé de pie esperando. Ryan carraspeó. Iremos directo al punto. La empresa está en reestructuración. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles respecto a los roles a largo plazo. Tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. Las palabras parecían ensayadas, recitadas como un libreto. No respondí, solo lo observé, viendo cómo se removía incómodo en su silla elegante. Agradecemos tus años de servicio, añadió la directora de RH. Aquí están los documentos, si deseas revisarlos. Ni una nota de gratitud real, ni un reconocimiento por las noches en vela, por los sacrificios personales, por una década entera de entrega, solo papeles y frialdad. Asentí una vez, entendí. Ryan se inclinó hacia adelante, intentando sonar amable. Sé que esto es inesperado, pero confiamos en que saldrás de aquí con la misma profesionalidad de siempre. Lo miré con calma, por supuesto. Tomé la laptop de la empresa, la coloqué suavemente sobre la mesa y la empujé hacia él. Todo está ahí, la demo, el backend, funcionando al 100%. Él respiró aliviado. Gracias. Entonces sonreí, apenas un gesto pero suficiente para incomodar. Espero que los inversionistas disfruten la presentación, dije. Me giré hacia recursos humanos. ¿Me van a escoltar?, la directora titubeó. Sí, como precaución. Asentí otra vez. Vamos, entonces. Atravesar la oficina fue un desfile silencioso. Nadie levantó la mirada, nadie pronunció palabra. Afuera, las puertas de vidrio se cerraron detrás de mí. Entré al ascensor y dejé que descendiera. 10 minutos. Eso era lo que tardaría el sistema en detectar que el dispositivo había cambiado de usuario. Y en ese momento, el código dormido que yo había escrito meses atrás despertaría. No sentí miedo, sentí anticipación. El ascensor descendía lentamente, y yo observaba
cómo los números del panel parpadeaban uno a uno. Mi rostro permanecía sereno, pero dentro de mí el corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando las puertas se abrieron, respiré hondo, ajusté mi abrigo y caminé hacia la calle. El aire de la tarde era frío, pero me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un peso enorme detrás de esas paredes de cristal. Caminé unas cuadras hasta llegar a una pequeña cafetería en la esquina. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Coloqué mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Sin tocarlo, sabía que no tardaría mucho. El sistema necesitaba apenas 10 minutos para detectar el cambio. Mi sesión de administradora revocada, el portátil conectado bajo un usuario diferente. Esa era la señal para que el código, oculto como un secreto, se activara. No era un ataque, no había borrado datos, no había corrompido nada. Simplemente cerré la puerta y guardé la llave. Nadie más podía entrar, porque esa llave solo existía en mi memoria. Ryan jamás lo sospechó. En su arrogancia, siempre creyó que podía reemplazarme con cualquiera, sin darse cuenta de que había construido un castillo con mis cimientos. A las 5:47 p.m., las luces de la cafetería titilaron un segundo. Una coincidencia, claro, pero no pude evitar sonreír. Volteé mi teléfono. La primera alerta llegó de inmediato: fallo en verificación de integridad. Activos internos bloqueados. Luego otra: bucle en autorización de credenciales. Y una más: servidor de demo no responde. Un mensaje apareció en mi pantalla. Era de Owen, uno de los pocos ingenieros que aún me respetaban. Oye, algo raro pasa en el backend. No reconoce el acceso de Brent y no podemos abrir los scripts de la demo. ¿Hiciste alguna actualización antes de irte? Respondí con calma. No, tal vez deberías preguntarle a Ryan. Tomé un sorbo de café y miré la calle. Podía imaginar el caos. Brent sentado frente a mi escritorio, desesperado, intentando ejecutar un sistema que no entendía. Los scripts de la demostración fallando una y otra vez, mostrando errores en rojo. Ryan gritando órdenes, el equipo buscando soluciones imposibles, porque nadie más conocía la arquitectura, las dependencias, las capas de seguridad que yo había tejido. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Ryan. ¿Qué demonios está pasando? Llámame ya. Lo ignoré. No quería destruir Meson Tech. No quería lastimar a los desarrolladores ni a los pasantes confundidos, pero Ryan había tomado su decisión. Me borró de la empresa como si fuera un error a corregir. Ahora le tocaba explicar a los inversionistas por qué la plataforma estaba inaccesible horas antes de la presentación más importante de su carrera. Otro mensaje apareció breve, casi desesperado: si haces esto por rencor, aún estás a tiempo de arreglarlo. Hablemos, hablemos ahora. Reí por dentro. 10 años había tenido para hablar, 10 años en los que trabajé noches enteras, ignoré migrañas, pasé días festivos sola, todo para cumplir con sus plazos. 10 años en los que pudo haber reconocido mi valor. Y solo ahora, cuando el edificio que construyó sobre mis hombros se tambaleaba, encontraba su voz. Dejé el teléfono sobre la mesa y me hundí en el silencio. No me sentía vengativa. Sentía algo distinto, una calma helada, la certeza de que había recuperado el control. Ya no era la sombra obediente de Meson Tech, ahora era la mujer que había escrito la última palabra en esa historia. Esa noche no regresé a casa de inmediato. Caminé por la ciudad dejando que el ruido de las calles apagara el torbellino de pensamientos en mi mente. No era satisfacción lo que sentía, sino algo más frío, más profundo, una extraña quietud, como si la parte de mí que se había doblado durante años, soportando humillaciones y silencios, por fin hubiera dejado de resistir. Al amanecer pensé que el sistema estaría completamente colapsado, pero no, esa era la belleza de mi código. No destruía nada, solo bloqueaba el acceso a lo que más importaba. Los correos, las agendas, incluso la nómina seguían funcionando. Lo único sellado era la plataforma de la demostración. Era como cerrar una bóveda con llave y quedarme con el único duplicado. A las 8:13 de la mañana,
Owen me llamó. Dudé antes de contestar, pero finalmente respondí. Hola, dijo con voz baja nerviosa. No quiero meterme donde no me llaman, pero ¿estás bien? Su pregunta me sorprendió más de lo que esperaba. Sí, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Él suspiró. Porque esto es un desastre. Ryan está perdiendo la cabeza. Anoche no le dijo nada a los inversionistas. Estaba convencido de que Brent lo arreglaría, pero Brent solo sudaba frente a la pantalla. La demo abre en modo solo lectura, pero cualquier acción hace que se bloquee. Los archivos están ahí, pero nadie puede usarlos. Intentaron contratar a un técnico externo, pero nada funcionó. Cerré los ojos un instante, imaginando la escena. La sala llena de tensión, los inversionistas impacientes, Ryan inventando excusas. Sé que no lo rompiste, continuó Owen, solo construiste algo demasiado complejo para que otro lo entienda. No tienes que explicarme nada, solo quería que supieras que lo entiendo. Vi cómo te trató todos estos años. Sus palabras me conmovieron más de lo que pensé posible. En 10 años, nadie lo había dicho con tanta claridad. Gracias, Owen, respondí suavemente. Él siguió hablando. Ryan intenta engañarlos. Dice que es un problema de sincronización de servidores, pero no le creen. Uno de los inversionistas ya se fue. Otro amenazó con retirar fondos si la demo no funciona antes del mediodía. Miro el reloj. Le quedaban menos de 2 horas. El bloqueo no era irreversible. Había una clave, una frase encriptada que yo misma había creado, y nunca guardé en ningún archivo. Solo yo la conocía, pero no estaba de humor para rescatarlo. A las 10:22 llegó otro mensaje de Ryan. Necesito hablar contigo. Lo siento por cómo pasó todo, podemos arreglarlo. Vacías palabras, no lamentaba lo que había hecho, sino las consecuencias. No respondí. 16 minutos después, sonó otra llamada desde un número desconocido. La dejé ir al buzón. Era Ryan. Escucha, decía su voz quebrada, te subestimé. Todo lo que construí se está cayendo. Si vuelves y desbloqueas el sistema, podemos arreglarlo. Te traeré de vuelta, incluso con un puesto mejor que antes. Solo llámame. Casi solté una carcajada. El mismo hombre que me despidió como si fuera una nota al pie, ahora me ofrecía más de lo que jamás me dio, simplemente porque no tenía otra salida. No borré el mensaje, pero tampoco respondí. A las 11 recibí otra notificación de Owen. Los inversionistas se van. Uno llamó a Mason Tech un riesgo. Ryan intenta culpar al sistema y a ti, pero todos ven la verdad. Ese fue el momento en que lo entendí. No solo era el fracaso de la demo, era el derrumbe de una ilusión. Durante años creí que si trabajaba más duro, reconocerían mi valor, que la lealtad sería recompensada, pero nunca lo fue. Y nunca lo sería más. La noticia no tardó en expandirse. Esa misma tarde, los blogs de tecnología que solían repetir los comunicados de Mason Tech comenzaron a publicar titulares sombríos. La startup estrella enfrenta un fallo inesperado durante una demostración clave. Otro artículo decía, importantes inversores se retiran tras el caos en la presentación. Un medio en particular fue más duro. Fuentes afirman que los sistemas internos de Mason Tech quedaron inaccesibles horas antes de la presentación. La mala gestión interna les costó todo. La ironía me hizo sonreír. Ryan, que siempre controlaba la narrativa, ahora no tenía palabras para defenderse. Su silencio pesaba más que cualquier comunicado de prensa. Las grietas eran visibles, y todo el mundo estaba mirando. A las 7:00 de la noche recibí un mensaje de un nombre que apenas recordaba. Trabajé en Mason Tech, me fui hace 2 años. Escuché lo que pasó hoy y solo quería decir bien hecho. Ese texto, tan breve y sencillo, me golpeó en lo más profundo. Dana había estado en marketing. Recordaba vagamente su rostro, su discreta salida que Ryan justificó como problemas de rendimiento. Ahora me preguntaba si, como yo, había sido otra mujer demasiado íntegra para encajar en sus juegos. Los mensajes comenzaron a multiplicarse. Una especialista en QA que había entrenado años atrás me envió una nota de voz agradeciéndome por haberla tratado como igual cuando todos la subestimaban. Una pasante del verano anterior escribió,
recuerdo lo paciente que fuiste cuando cometía errores, nunca me hiciste sentir tonta. Pequeñas voces, sí, pero formaban un coro silencioso que me recordaba algo que había olvidado. No estaba loca ni era débil, ni demasiado sensible. Tal vez todo este tiempo había tenido razón al sentirme usada. Esa noche abrí una carpeta olvidada en mi computadora. Llevaba por nombre Algún día. Dentro había bocetos, notas y prototipos de una idea que había guardado durante años. Una plataforma simple, más limpia, enfocada en la conexión real de las personas, no en impresionar a inversores con presentaciones vacías. Pasé horas leyendo mis propios apuntes, con la sensación de que algún día había llegado finalmente. A la mañana siguiente Ryan volvió a llamar. Esta vez no dejó mensajes, solo insistentes intentos de contacto. Ignoré las primeras llamadas, hasta que a las 11 su voz sonaba distinta, áspera, cansada, despojada de la arrogancia habitual. No quiero pelear, dijo rápidamente, solo escucha. Sí, estaba equivocado. Debería haber manejado todo de otra manera. Hemos perdido casi todo. La junta está amenazando con cerrar. Necesito que me ayudes a arreglar esto. Te daré autonomía total. TTO socia, lo que quieras. Lo dejé hablar en silencio. Esa pausa era mi poder. No quiero tu título, respondí al fin, con calma. Entonces, ¿qué quieres? Respiré hondo. Quiero ver qué haces sin mí. Colgué. No volvió a llamar. Esa misma noche Owen me envió un último mensaje. No es mi asunto, pero lo que hagas después, quiero ser parte. Si necesitas a alguien que todavía cree en construir algo real, cuenta conmigo. Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. Luego abrí de nuevo la carpeta Algún día, esta vez no como un sueño archivado, sino como un comienzo real. El eco de la caída de Mason Tech se extendió más rápido de lo que imaginé. En cuestión de días, los medios especializados publicaron análisis detallados sobre lo ocurrido, artículos que diseccionaban el fracaso de la demostración, memorandos filtrados que revelaban discusiones internas y hasta rumores sobre posibles cambios en la dirección de la empresa. Entre las páginas, un hecho era innegable. Ryan había perdido el control. Lo curioso fue que, mientras Mason Tech se hundía en su propio silencio, yo recibía mensajes de voces que nunca creí volver a escuchar. Personas que habían trabajado conmigo, algunas hacía años, comenzaron a escribirme. No eran notas largas, no buscaban halagos, eran palabras sencillas, pero cargadas de un peso enorme. Una antigua colega de soporte técnico me escribió: «Gracias por haberme enseñado sin tratarme como inútil». Una expasante me recordó cómo la animé a no rendirse cuando todos la trataban con indiferencia. Incluso Dana volvió a contactarme, con un tono más cálido esta vez. «Siempre supe que Mason Tech sobrevivía gracias a ti. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Esos mensajes eran como piezas de un rompecabezas que por fin cobraba sentido. Durante años, pensé que todo lo que hacía se desvanecía en la sombra. Ahora comprendía que, aunque Ryan nunca lo admitiera, mi trabajo sí había dejado huella, no en comunicados oficiales ni en bonos de fin de año, sino en las personas que había acompañado en el camino. Fue en ese contexto cuando Owen y yo comenzamos a trabajar en serio sobre Rootline. Sacamos los bocetos guardados, los ordenamos, y en largas noches de programación levantamos un prototipo limpio, claro, sin adornos innecesarios. Era una plataforma pensada para equipos pequeños, comunidades, personas reales que necesitaban colaborar sin depender de gigantes que vendían sus datos al mejor postor. La primera vez que vimos el prototipo funcionando, en la sala improvisada del apartamento de Owen, me invadió una sensación que hacía mucho no experimentaba: esperanza. No se trataba de superar a Mason Tech ni de demostrarle nada a Ryan. Se trataba de construir algo distinto, algo que no naciera de la ambición vacía, sino de la necesidad genuina de servir. En cuestión de días, recibimos interés real. Clare, cofundadora de FinSwave, me contactó personalmente. Había seguido mi trabajo durante años y quería escuchar mi idea. Nos reunimos en un restaurante discreto, sin cámaras ni discursos. Ella no me pidió que arreglara su empresa, quería invertir en la mía. Lo que construiste en Mason Tech era demasiado bueno para el sistema en el que lo encajaron, me dijo sin rodeos.
Por primera vez en mucho tiempo alguien veía mi trabajo sin la sombra de otro encima. Esa validación externa, sumada al apoyo silencioso de mis antiguos colegas, me confirmó lo que ya intuía. No estaba empezando desde cero, estaba retomando lo que siempre había sido mío. Los primeros usuarios de prueba reforzaron esa certeza. Una pequeña biblioteca comunitaria subió un boletín, usando nuestras herramientas y nos escribió: llevábamos años buscando algo así. Una red de ayuda mutua organizó una recaudación digital en solo 2 horas gracias al prototipo. No eran números gigantescos, pero eran reales. Eran historias de personas que usaban la herramienta para mejorar su día a día. Ese fue el verdadero reconocimiento. No los titulares, no las cifras millonarias, sino la evidencia de que mi esfuerzo podía sostener comunidades y proyectos auténticos. Por primera vez en años, no me sentía invisible. Mientras Mason Tech se desmoronaba en silencio, Owen y yo nos sumergimos en jornadas interminables, corrigiendo líneas de código, ajustando interfaz y debatiendo sobre cada detalle. Él diseñaba una experiencia clara e intuitiva. Yo reforzaba la arquitectura, blindando la seguridad y la integridad del sistema. Aprendimos a trabajar en un equilibrio perfecto. No dependíamos uno del otro, pero nuestras habilidades se complementaban de manera natural. Owen insistía en que no me disculpara cada vez que explicaba algo. No tienes que justificar lo que ya sabes, me dijo una noche mientras revisábamos la lógica de inicio de sesión. Su sinceridad me desarmó. Hacía años que nadie en el mundo de la tecnología me hablaba con respeto genuino, sin necesidad de competir o de minimizarme. Rootline creció rápido, quizá demasiado. Después de años escondida detrás de bastidores, tuve que acostumbrarme a ser yo quien tomaba las decisiones visibles. No solo arreglar bugs o improvisar soluciones técnicas, sino ejercer liderazgo real. Al principio me sentía incómoda, temía repetir viejas dinámicas y dudaba de mi voz, pero Owen me recordaba, una y otra vez, que ya no era invisible. Nuestro proyecto no pretendía reinventar la rueda. Lo que ofrecía era simple: herramientas de colaboración cifradas, un espacio limpio para compartir archivos, funciones pensadas para comunidades, pequeñas empresas y organizaciones sin departamentos de TI. No queríamos prometer cohetes pintados de purpurina. Queríamos construir una bicicleta firme y confiable que llevara a la gente justo donde necesitaba ir. La primera prueba llegó con usuarios reales. Una ONG en Portland utilizó Rootline para organizar una colecta digital. En pocas horas habían logrado coordinar donaciones y voluntarios sin complicaciones. En Michigan, una biblioteca comunitaria subió un boletín y nos dejó un comentario: hemos buscado algo así durante años. Esos mensajes, aunque pequeños, tenían un peso que ninguna cifra de millones podía igualar. Por primera vez, vi cómo mi trabajo se reflejaba directamente en personas agradecidas, no en titulares diseñados para inversionistas. Esa autenticidad era el verdadero motor. Las noches se volvieron distintas. En lugar de quedarme sola en un servidor vacío, trabajaba junto a Owen, comiendo comida para llevar entre risas, revisando métricas en tiempo real y celebrando cada pequeño logro. Había calidez en el ambiente, un entendimiento silencioso de que estábamos construyendo algo más que software. Recuerdo una noche en que Owen, con un gesto tímido, me preguntó: ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubieras dicho que sí a Ray? Lo miré en silencio unos segundos antes de responder. Probablemente sería CTO de una empresa que todavía me trataría como asistente. Él sonrió. Buena respuesta. Esa fue la primera vez que verbalizamos lo que habíamos pasado. No con rabia ni amargura, sino con una honestidad tranquila. Fue casi terapéutico. Rootline era todavía pequeño, pero cada organización que se unía confirmaba que estábamos en el camino correcto. No necesitábamos más. Lo que estábamos construyendo tenía sentido, tenía propósito, y por primera vez, era mío. Habíamos alcanzado a nuestra organización número 100, una red de ayuda mutua en un pueblo de Pensilvania, que nos escribió agradeciendo por haber creado una herramienta que no trataba a las personas como datos. Ese mensaje tan simple significó más para mí que cualquier contrato millonario o cualquier premio de la industria. Con Owen habíamos desarrollado una rutina. Trabajábamos intensamente, discutíamos sobre márgenes de diseño,
Cenábamos tarde en la misma oficina improvisada donde nació el prototipo. Había calidez, confianza y quizá algo más, pero ninguno de los dos sentía prisa. Lo habíamos construido todo sobre la base de la confianza, y eso era suficiente. Una mañana de lunes abrí mi bandeja de entrada y encontré un correo reenviado por Clare, la inversora que había apostado por nosotros desde el principio. El asunto decía: quizá quieras ver esto. El enlace llevaba a un artículo titulado Mason Tech enfrenta nueva crisis interna, ingeniero senior renuncia denunciando cultura hostil y mala conducta del CEO. Me quedé inmóvil, la historia era demasiado familiar. Esta vez no era una mujer, sino un hombre que había decidido marcharse tras acusar al nuevo CEO temporal de robar ideas y manipular al equipo. Según el reportaje, la junta había cambiado de dirección 2 veces más, intentando desesperadamente salvar lo que quedaba de reputación. La empresa estaba tambaleándose, atrapada en un ciclo que ya no necesitaba de mi mano para derrumbarse. Lo que sentí no fue satisfacción, fue claridad. Por años me había repetido que quizá el problema era yo, mi carácter, mi tono, mi falta de encaje en la cultura, pero no. Lo que estaba podrido era la cultura misma, un sistema que devoraba a cualquiera que no se plegara a la obediencia y al silencio. Owen, que estaba a mi lado, leyó el titular sobre mi hombro. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí con una calma nueva. Sí, esta vez sí lo estoy, porque por primera vez lo vi desde afuera. Esa maquinaria a la que me aferré durante una década buscando un lugar, se estaba desmoronando sola, sin sabotajes, sin conspiraciones, solo malas decisiones repitiéndose hasta que ya no quedaba nadie a quien culpar. Cerré la pestaña y volví al código. Necesito avanzar con la actualización del API, dije con una sonrisa ligera. El grupo educativo de Vermont quiere un nuevo módulo antes de la próxima semana. ¿Lo tienes?, respondió. ¿Quieres que yo me encargue de las notas de Wikes para ellos? Lo miré, firme, honesto, siempre dispuesto. Me encantaría, contesté. Y así fue, sin discursos grandilocuentes, sin confrontaciones finales con Ryan, sin titulares sobre venganza. Solo una mesa limpia, un sistema en marcha y la tranquila satisfacción de estar construyendo algo que no hería a nadie en el proceso. Todavía guardaba mi antiguo gafete de Mason Tech, las notas adhesivas gastadas de aquellas noches interminables, los archivos archivados en mi ordenador, no como heridas abiertas, sino como recordatorios. Había sobrevivido, había creado, había importado, no porque alguien me diera un título, sino porque nunca dejé de creer que podía hacerlo sin ellos. El verdadero triunfo no había sido bloquear la demo ni provocar titular. El verdadero triunfo era la paz, haberme marchado y aún así construir algo mejor. El tiempo pasó, y Mason Tech siguió hundiéndose en su propio peso. Las noticias dejaron de tratar a la empresa como una promesa brillante y comenzaron a describirla como un ejemplo de advertencia. Cada semana aparecía un nuevo artículo con titulares similares: crisis de liderazgo en Mason Tech. Otro ejecutivo abandona el barco. Inversores buscan alternativas tras repetidos fracasos. Yo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de incredulidad y calma. Había dedicado 10 años de mi vida a esa empresa, creyendo que algún día vería un reconocimiento justo. Y sin embargo, la realidad era que la compañía se destruía a sí misma, sin necesidad de que yo moviera un solo dedo. La ironía era evidente. Durante años, pensé que quizá yo no era suficiente, que debía esforzarme más, callar más, demostrar más. Ahora quedaba claro que no había nada que pudiera haber hecho para cambiar un sistema construido sobre el ego de un hombre y el silencio cómplice de quienes lo rodeaban. En contraste, Rothline crecía despacio pero firme. Cada nuevo usuario nos recordaba que el verdadero valor no estaba en las grandes cifras ni en los discursos ensayados, sino en la utilidad concreta de la herramienta. Una escuela en Vermont nos pidió un módulo educativo personalizado. Una organización comunitaria en Texas empezó a usar la plataforma para coordinar voluntarios en emergencias locales. Eran logros pequeños en comparación con los titulares grandiosos de Mason Tech, pero tenían un peso auténtico. Una tarde, mientras revisábamos estadísticas de uso, Owen me preguntó: ¿te arrepientes de haber permanecido tanto tiempo en Mason Tech? Lo pensé unos segundos antes de responder. Aprendí mucho, sobre todo de lo que no quiero repetir, pero sí,
Quizá debería haberme marchado la primera vez que Ryan se atribuyó mi trabajo. Owen asintió con una sonrisa leve, como si compartiera ese alivio de por fin decirlo en voz alta. No había rabia, no había amargura, solo la verdad. Esas conversaciones se convirtieron en parte de nuestra nueva dinámica. Hablábamos de diseño, de arquitectura, de sistemas, pero también de lo que significaba trabajar en un entorno sano, donde la confianza y el respeto fueran la base. Rotline no era solo código, era la oportunidad de demostrar que se podía construir sin pisotear a nadie. Mientras tanto, Mason Tech seguía perdiendo piezas. Un día leí que habían contratado a un nuevo CEO provisional, que duró apenas unos meses antes de renunciar. Otro artículo mencionaba que los inversionistas estaban evaluando vender la empresa a un competidor más estable, lo que alguna vez fue presentado como el siguiente gigante tecnológico. Se había convertido en un ejemplo de mala gestión y cultura tóxica. Y sin embargo, lo que sentí al leer esas noticias no fue triunfo ni venganza. Fue claridad, era la confirmación de que yo había tomado la decisión correcta. Soltar esa maquinaria que nunca me valoró y dedicar mi energía a algo que sí tenía sentido. Ryan, el hombre que una vez me pidió que maquillara el código, ahora era un fantasma en las noticias, un nombre asociado con fracaso y escándalo. Yo, en cambio, seguía avanzando, construyendo algo real. Y cada día, con cada usuario nuevo que encontraba en Rotline una herramienta útil, me convencía más de que el verdadero éxito no estaba en demostrarle nada a él, sino en haberme demostrado a mí misma que podía crear algo mejor. La pantalla de Rotline mostraba gráficas estables, usuarios activos, comentarios agradecidos, nada de comunicados de prensa vacíos, nada de discursos ensayados, solo resultados tangibles que hablaban por sí solos. Ya no necesitaba mirar atrás con resentimiento. Sí, todavía conservaba mi antiguo gafete de Mason Tech, las notas adhesivas amarillentas de aquellas noches interminables, los archivos archivados en carpetas olvidadas, pero ya no eran cicatrices abiertas, sino recordatorios de que sobreviví, de que construí, de que importé. No porque alguien me hubiera dado un título rimbombante, sino porque nunca dejé de creer que podía hacerlo por mi cuenta. La venganza, me di cuenta, nunca estuvo en el bloqueo de la demo ni en los titulares que siguieron. Esos fueron solo destellos en el camino. La verdadera victoria fue haber encontrado la paz, haber demostrado que podía salir de allí y aún así levantar algo mejor. Rotline seguía creciendo a su propio ritmo. No éramos un gigante, pero cada nueva organización que se unía reforzaba la certeza de que íbamos por el camino correcto. Una cooperativa de agricultores en California nos escribió agradeciendo por ofrecerles una plataforma sencilla para coordinar. Un grupo juvenil en Chile empezó a usar nuestras herramientas para planificar eventos comunitarios. Eran historias pequeñas, sí, pero auténticas, y eso valía más que cualquier cheque millonario. Las noches, antes marcadas por el cansancio y la soledad, ahora estaban llenas de conversaciones reales. Owen y yo trabajábamos codo a codo, comiendo algo rápido en medio del código, celebrando los avances, discutiendo mejor. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, una complicidad que no necesitaba etiquetas. Nos bastaba con saber que compartíamos un mismo propósito. Un día, mientras revisábamos un módulo nuevo, Owen me miró y dijo: «¿Sabes, lo que construimos aquí no se trata solo de software, se trata de cómo decidimos trabajar, de la cultura que estamos creando». Asentí, tenía razón. Rotline no era solo una plataforma, era la prueba viviente de que se podía hacer tecnología sin devorar a las personas, sin silenciar voces, sin usar a nadie como pieza descartable. Con el tiempo dejé de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado en Mason Tech. Esa pregunta perdió sentido. Lo que quedaba claro era que, si me hubiera quedado, seguiría siendo invisible. En cambio, al irme encontré mi voz. La última vez que escuché el nombre de Ryan en una noticia fue en un artículo que hablaba de la desaparición pública de Mason Tech. La empresa había quedado reducida a una sombra, sin rumbo, sin liderazgo, sin la energía que alguna vez la sostuvo. No sentí nada al leerlo, ni rencor ni alivio, solo distancia,
porque al final el verdadero cierre no fue verlo caer. El verdadero cierre fue verme a mí misma de pie, frente a un proyecto que me pertenecía, rodeada de personas que me respetaban y de usuarios que encontraban valor en lo que hacía. El verdadero triunfo nunca fue hundir Mason Tech. El verdadero triunfo fue construir un lugar donde no necesitara esconderme detrás de nadie, un lugar donde podía ser vista, escuchada, reconocida, y en esa certeza encontré la paz que había buscado durante años.